Buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mit Mazulca. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales del curso de lenguaje con el tema los accidentes gramaticales. Muy bien, vamos a empezar con el tema. A ver, ¿qué son, eh, qué es el verbo en sí? ¿Ya? Recuerden ustedes que existe 4 definiciones referentes al verbo. La primera definición que tenemos ahorita es ¿qué es el verbo lexicológicamente? ¿Ya? Cuando hablamos de la definición de qué es el verbo lexicológicamente, estamos diciendo si el verbo tiene lexema o no tiene lexema. Si una palabra tiene raíz o no tiene raíz. A eso nos estamos refiriendo. Léxico viene del lexema, ¿no? Entonces, a eso nos vamos. Si una palabra tiene raíz, vamos a decir que el verbo definitivamente es de inventario abierto. ¿Está bien? Muy bien, dice. Admite la incorporación de nuevas palabras en el español. Por ello se dice que es de inventario abierto. ¿Ya? Por eso es de inventario abierto. Muy bien, entonces el verbo lexicológicamente es de inventario abierto porque podemos inventar nuevas palabras. Muy bien, vamos con la definición semántica. ¿Qué es la definición semántica? En sí es el significado. Es una palabra que significa acción, estado, existencia o sentimiento, ¿no? O sea, todos los verbos van a expresar eso. Van a expresar acción, van a expresar estado, van a expresar existencia, ¿ya? Los verbos. Morfológicamente, ¿qué es el verbo? El verbo, vamos a decir, cuando hablamos de morfología, estamos hablando si tiene accidentes gramaticales o no tiene accidentes gramaticales. ¿Qué son accidentes gramaticales? Son género, número, persona, modo, tiempo, todos esos, ¿ya? Son accidentes gramaticales. Entonces, si una palabra tiene accidentes gramaticales, vamos a decir que es una palabra variable, ¿ya? Entonces, dice, sufre modificaciones en su forma para expresar información de tiempo, modo, ¿no? Tiempo, modo, número, persona. Entonces, vamos a decir que el verbo, ¿qué cosa es? Es una palabra variable, ¿ya? Variable. Es una palabra variable, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los accidentes gramaticales? Es tiempo, modo, número, persona, y también falta otro, que es el aspecto, ¿ya? Muy bien, sintácticamente. Sintácticamente vamos a hacer referencia de que cuál es la función del verbo. La función del verbo es que cumple la función de núcleo del predicado. ¿Ya? Acá tenemos, cumple la función de núcleo del predicado verbal. ¿Ya? Muy bien, entonces ya sabemos las 4 definiciones de un verbo. Muy bien, ¿cuál es su estructura del verbo? O sea, ¿cómo está formado? Está formado por 2 partes. ¿Cuáles son? El eczema y la desinencia. El eczema y la desinencia. ¿Qué son el eczema? El eczema es la raíz. ¿Ya? Raíz. Y la desinencia son los morfemas. ¿Ya? Morfemas. Muy bien, morfemas. Entonces ya sabemos. Muy bien, tiene 2 estructuras, lexema y desinencias. ¿Qué es un lexema? Vamos a leer acá. Es la raíz o base léxica que aporta el significado principal de la palabra. ¿Ya? Es la parte principal de la palabra. Y la desinencia, ¿qué cosas son? Dice, son las terminaciones o morfemas flexivos que se añaden a la raíz del verbo y aportan significados de modo, tiempo, persona, número y aspecto. Es decir, las desinencias van a indicar los accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales? Modo, tiempo, persona, número. ¿Ya? Entonces, el eczema va a determinar el significado, o sea, el léxico, y las desinencias van a determinar los accidentes gramaticales. Ya, muy bien, ya está explicado. Ahora, bueno, acá tenemos un ejemplo de raíz.
y desinencia. Por ejemplo, ¿cuál es la raíz de la palabra, por ejemplo, hablaste? La palabra, el verbo hablaste. ¿Ya? Acá está. Hablaste. Hablaste. Acá está la raíz. Ab. Esta es la vocal temática. Es. ¿Cuál es la raíz? La raíz es todo esto. ¿Ya? Y todo lo que sobra es las desinencias. Iremos. ¿Ya? Entonces acá hay una explicación. El verbo tiene dos partes, raíz y desinencia. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del verbo? Como yo les estaba indicando, ¿cuántos accidentes gramaticales tiene el verbo? Tiene 5 accidentes gramaticales. ¿Ya? ¿Cuáles son? Acá están los accidentes. Tenemos al número, tenemos a la persona, tenemos el tiempo, tenemos el modo y falta algo más, el aspecto. ¿Ya? Ahí está. Son los 5 accidentes gramaticales. ¿Ya? Muy bien. Vamos a explicar cada uno de los accidentes gramaticales. A ver, el número. El número vamos a indicar si es singular o si es plural. Creo que ahí no hay mucho de qué explicar, eso ya se entiende. Singular se refiere a una persona y plural se refiere a muchas personas. ¿Ya? Vamos con la persona. ¿Ya? Cuando hablamos de persona, vamos a indicar si una palabra es si el verbo es en primera persona, segunda persona o tercera persona. Cuando hablamos de primera persona, se conjuga con los pronombres yo, nosotros. Un ejemplo, yo estudio, ¿no? Segunda persona se va a conjugar con los pronombres tú, nosotros, vosotros o ustedes, ¿no? Vosotros es ustedes, ustedes bebéis, ustedes beben, ¿no? Pero así se expresan los españoles, por eso nos imponen, ¿no? Vosotros. Y tercera persona vas a poder conjugar con los pronombres él, ella, ellos, ellas. Por ejemplo, ella trabaja. ¿Ya? Es muy importante hacer esto. ¿Ya? Siempre un verbo, conjugarlo con un pronombre para que tú puedas saber a qué persona está. Porque así por sí solo, si yo te doy el verbo trabaja, quizás es un poco complicado, ¿ya? Quizás para algunos no, pero por lo general siempre puede generar confusión y es necesario hacer la conjugación con las primera, segunda o tercera persona, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente, el tiempo. Cuando hablamos del tiempo, estamos hablando si es pasado, si es presente o futuro. El pasado también se conoce como pretérito, ¿ya? Pretérito. Muy bien, ponemos acá. Pasado obviamente se refiere a hechos ya ocurridos, el presente a hechos que están ocurriendo y futuro hechos que ocurrirán, ¿no? Ella leía, nosotros leemos, yo leeré. Eso creo que sí está claro, ¿ya? Es deducible. Muy bien, vamos con el modo. Acá sí es un poco más amplio, ¿ya? El modo se divide el verbo tiene 4 modos, ¿ya? Tiene el modo indicativo, tiene el modo subjuntivo, tiene el modo imperativo y tiene el modo potencial o también conocido como modo condicional, ¿ya? Vamos a explicar cada uno de ellos. Cuando hablamos del modo indicativo, es el verbo va a expresar hechos reales y seguros, van a informar, ¿ya? Van a simplemente explicar, van a indicar algo, ¿ya? Por ejemplo, ellos estudiaban, simplemente está informando y describiendo de que se está estudiando, nada más. Eso es el verbo en modo indicativo. Cuando hablamos del modo subjuntivo, el verbo va a expresar que deseo o duda, ¿ya? Tú tuvieses, por ejemplo, tú tuvieses. Este verbo está en modo ¿qué? Modo subjuntivo, porque está expresando que un deseo. Ojalá tú tuvieses. Y recuerden esta interjección que es ojalá, ojalá, úsenlo.
¿Ya? Porque a veces el verbo en modo subjuntivo, a veces no sabemos el paradigma verbal, entonces esta palabrita nos va a ayudar a saber si está en modo subjuntivo o quizás puede estar en modo imperativo o modo indicativo. Entonces esta palabrita ojalá nos va a ayudar bastante. Por eso siempre pueden ustedes usarlo, agregándolo, ¿no? Ojalá tú tuvieses, ya, y si tiene sentido, ya concuerda, entonces puedes decir que ese verbo está en modo subjuntivo, ¿ya? Cuando hablamos del verbo en modo imperativo, imperativos, acá la definición dice expresión de mandato, va a expresar mandato, orden, ¿ya? Petición, ¿ya? Por ejemplo, vosotros iros, ustedes van, ellos corren, no, ellos corren, ustedes corren, ¿no? Orden, siempre es mandato, ¿ya? Y el modo condicional o modo potencial son aquellos verbos que van a expresar cierta condición, su misma palabra lo dice, ¿ya? Va a estar en futuro. Y sus terminaciones siempre va a ser ia, ias, ia, íamos, íais, ian. ¿Ya? Por ejemplo, yo hablaría italiano, tú cantarías. Estos son posibilidades, o sea, son futuros, pero son futuros inciertos que podrían suceder como que no podría suceder, ¿ya? Por eso un modo condicional. Ella comería, vosotros beberíamos, vosotros viviríais, ellos dirigían, ¿no? Una escuela. Entonces ya está explicado. Entonces ya está explicado los 4 modos del verbo. Pasamos al siguiente, al aspecto, que es otro accidente gramatical. Vamos a leer la definición. ¿Qué dice? Señala si la acción que expresa los verbos ha concluido o no en el instante. ¿Ya? De referencia, es decir, se refiere a los diferentes estados del desarrollo de la acción expresada en el verbo y puede ser aspecto perfecto o imperfecto. Es decir, el aspecto se va a dividir en dos, si es perfecto o imperfecto, si es perfectivo o imperfectivo. ¿Ya? Cuando hablamos de perfecto, perfecto, acá te dice, indica la acción acabada inmediatamente del tiempo de la acción verbal. Perfecto. Cantó. Él cantó en el aniversario del colegio. Es decir, ese verbo está en aspecto perfectivo. ¿Ya? Está en perfecto. Es decir, el tiempo ya acabó. Está en pasado. ¿Ya? Cuando hablamos de modo imperfecto, dice, señala que la acción se está dando o, o está en curso de realización. Cantaba, está en pasado, pero es un hecho que está sucediendo en el pasado. Cantaba en el aniversario del colegio. No te determina que ya acabó. Cuando dice, te amé, ya pasó. Yo te amaba. Quiere decir que todavía dura y no te ha especificado en qué momento ha terminado o no te especifica si ha acabado, que todavía que dura en el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Perfecto es que ya acabó, imperfecto que está por acabar. Muy bien. Vamos a explicar cómo desarrollar la separata. Recuerden que la separata prácticamente son preguntas con alternativas. Entonces, lo que yo estoy en estos momentos voy a hacer es desarrollar algunos ejercicios. He seleccionado de manera aleatoria y ustedes también tienen que ir desarrollando. Recuerden que esto ustedes tienen que ir descartando las alternativas que no corresponden. Si ustedes tuvieran alguna duda referente a las preguntas, claro, me tienen que avisar, ¿no? A ver, simplemente he seleccionado de manera aleatoria algunas, ¿ya? A modo de ejemplo de cómo van a ir desarrollando. Uno dice, no es un accidente gramatical del verbo. Los accidentes gramaticales del verbo habíamos dicho cuántos son 5, ¿ya? Hay uno que no es, que no pertenece, es el género, ¿ya? Dos, dice, él es para completar esta pregunta. Es una palabra que señala una acción o proceso.
¿Ya? Acá te muestran varias para adjetivo, adverbio, pronombre. ¿Cuál es? Esto sí creo que está sencillo. Verbo. ¿Ya? 7. ¿Qué afirmación es correcta sobre el verbo? Ah, ya, todo lo que te he explicado referente al verbo, ¿qué cosa es verbo? ¿Qué cosa es verdadero? ¿Es núcleo del predicado? Sí. ¿Denota una acción o proceso? Sí, el verbo expresa acción. ¿Posee inventario verbo? Claro, pues el verbo es de inventario abierto. ¿Tiene 5 accidentes gramaticales? Claro, te había dicho 5. Modo, tiempo, aspecto, persona y que me faltó número, ¿ya? Entonces ahí está, 5. Ah, bueno, acá entonces la respuesta sería todas son correctas. 8 dice, no es un verbo en segunda persona. Ah, ya. Recuerden que para poder saber el verbo en qué persona está, tienes que conjugarlo con las personas gramaticales. Primera persona, yo, tú, nosotros, vosotros, ¿no? Con todos esos pronombres. Tú, no es un verbo que está, tú volviste, si está en segundo. Tú comiste, segunda persona. Tú trabajaste, segunda persona. Tú dijiste, segunda persona. Tú escribirás, no, él escribirá. Muy bien, entonces esto es lo que no está en segunda persona. Tú escribirás. Ah, no, pero acá te dice, vamos a hacer la corrección. No es un verbo en segunda persona, pretérito y singular. Ah, pretérito, que es pasado. Comiste, tú escribirás. Ah, bueno, eso está en futuro. Ya, muy bien, está igualito. Ya, muy bien. 19. En el enunciado, cuando vuelva Julio, iremos al teatro. Los verbos están respectivamente. Cuando esta palabra te dice respectivamente, te dice en ese orden. ¿Cuáles son los verbos? Relax. Tengo que subrayar cuáles son los verbos. Muy bien. Es vuelva, iremos. En el enunciado, cuando vuelva, ojalá cuando vuelva, ya está en modo subjuntivo. Nosotros iremos, modo indicativo. ¿Cuál es? Entonces tú siempre tienes que darte cuenta, ¿ya? El modo subjuntivo, si ves que es un modo, cuando, por ejemplo, cuando son verbos, 2 verbos en una oración, 3 verbos, siempre tienes que, porque uno de esos va a ser el modo subjuntivo, por lo general, ¿ya? Bueno, la pregunta 20, ¿ya? Como les decía, está seleccionado de manera aleatoria las preguntas, te dice, no me hagas esperar, el verbo está en tiempo, no me hagas. Muy bien, este verbo hagas, tú me haces, hagas. Bueno, ese está en presente, ¿ya? Presente. Muy bien, bueno chicos, ahí están las respuestas, ¿ya? Recuerden que si ustedes, bueno, todavía falta. 2, dice, subraye los verbos de las siguientes oraciones. Ah, claro, acá tú en cada la oración tienes que ir reconociendo los verbos. Ayer fui a la fiesta de Raúl. Ayer fue, verbo. Y ahí se conocieron nuestros 2 protagonistas, Pedro y María. María estaba es un verbo, lindísima. Se habían es un verbo, puesto una blusa y su minifalda negra que le queda, verbo quedar. ¿Cómo reconoces si es verbo o no es verbo? Lo conjugas. Yo fui, tú fuiste, él fue, verbo. Conocieron, yo me conocí, tú me conociste, ellos se conocieron, así se puede conjugar. María estaba, ella estaba, así se puede conjugar. Cuando el verbo se puede conjugar con una persona y tiene sentido, vas a decir que es verbo, porque hay algunos verbos, hay unos que te puedes confundir, que son los verboides, como cantar, reír, o pueden ser los gerundios, cantando, llorando, yo llorando, no tiene sentido, gerundio, te puedes confundir con los gerundios o te puedes confundir también con los participios, cantado, reído, llorado, dicho, ¿no? Enamorado. Entonces, es así. Entonces, tienes que darte cuenta, si el verbo se puede, si esa palabra se puede conjugar con un verbo, entonces vas a decir que es, perdón, si el verbo, una palabra se conjuga con un pronombre, ahí sí vas a decir que es un verbo, ¿ya? Por ejemplo, Pedro estaba, él estaba, sí se puede conjugar, entonces es verbo. Estaba impresionado y no encontraba, él no encontraba, ya, ¿viste? Lo aíslo el verbo y le conjugo, él no encontraba, sí tiene sentido, es verbo. La manera de acercarse, acercar, él se acerca,
tú te acercas. Ella se acercaba, la manera de acercarse. La manera de acercarse, no, este no es acercarse. Acercarse no es un verbo. ¿Ya? ¿Ves? Yo acercarse, tú acercarse, no, no tiene sentido, no es verbo. Siempre lo harían. Él lo haría, sí, es verbo por su mismo estado, por su interés. Muy bien, de esa manera vas a ir seleccionando los verbos, chicos, ¿ya? Muy bien, eso sería todo. Si tuvieran ustedes alguna duda, me hacen llegar sus consultas y yo los apoyo. Que tengan muy buenos días, chicos. Cuídense.